¿Qué onda? En este video te vamos a mostrar cómo hacer el trayecto desde el aeropuerto de París-Charles de Gaulle hasta el aeropuerto de París-Orly. Vamos a ver cómo ir. Este es un trayecto que puede presentarse en tu itinerario. Tienes que fijarte si tu escala en París incluye un traslado de aeropuerto. Antes de salir del aeropuerto de París-Charles de Gaulle, no olvides recoger tus maletas. Generalmente cuando hacemos una escala no hay que pensar en eso, en recoger las maletas, pero en este caso sí, porque vas a cambiar de aeropuerto, así que no olvides tus maletas. ¿Cuánto tiempo se necesita para hacer el cambio de aeropuerto? La verdad es que lo mínimo necesario serían 3 horas, pero mientras más tiempo tengas, mejor. Aquí en el video te voy a estar mostrando etiquetas de tiempo para que te des una idea de cuánto tardamos nosotros en hacer el trayecto. Una vez que tengas tus maletas, para empezar a buscar tu camino, simplemente sigue las indicaciones que digan trenes. Al inicio es así de vago. Conforme te vayas acercando, vas a ir viendo que ya los letreros se van a volver más detallados y ahí en los letreros va a venir una indicación que va a decir RERB, que esa es la línea que vas a tomar. Una vez que llegues al área del RERB, no tienes que preocuparte por equivocarte de camino porque todo está bastante bien señalizado, como puedes ver. Lo bueno también es que no necesitas salir del aeropuerto como tal para comprar tu boleto y tomar el tren. En las pantallas vas a ver un montón de sitios listados y la verdad que pues algunos de ellos no te van a decir mucho y es normal ya que se trata de los suburbios de París. Para comprar los boletos, ve a las máquinas expendedoras y en ellas pues puedes cambiar de idioma, o sea que si no hablas francés no importa. Para los precios del trayecto, checa la página de charcotrip.com, ahí te ponemos los precios más actualizados. La máquina te va a dar los boletos y estos pues ya te van a servir para que te vayas directo al andén a tomar el RERB. A donde te tienes que dirigir es a la estación llamada Antony, la cual pertenece a la rama B4. Así que hay que evitar los trenes que tengan como terminus las estaciones de la otra rama, que es más pequeña, o sea, la B2. Ahí en el andén vas a ver los mapas, así que puedes ubicarte y para que tomes el tren correcto. El recorrido en el RERB tarda algo como 1 hora. En nuestro caso, toma en cuenta que lo tomamos un día domingo, así que no había tanta gente que va al trabajo. Por eso el tren luce tan vacío. Dentro del tren podemos ver el mapa de las líneas de metro con unos foquitos prendidos y la cosa es que ahí tú puedes ver si el tren se va a detener en esa estación. Solo verifica que la estación de Antony sí tenga su foquito prendido. Una vez que te bajas en la estación de Antony, todo estará perfectamente bien indicado para dirigirnos al tren, al segundo tren que vas a tomar, que se llama Orlyval. Prácticamente apenas salimos del andén, como puedes ver, y ya vemos la entrada hacia el andén del Orlyval, que es el siguiente tren, que ese sí ya directo te va a llevar al aeropuerto de Orly. Aquí es donde vas a usar el segundo boleto que te dio la maquinita. El trayecto en Orlyval sí que dura unos pocos minutos. El Orlyval tiene 2 paradas, ya sea una parada que aplica para las terminales 1, 2 y 3 o la parada que va hacia la terminal 4. Así que pues en ese caso simplemente bájate en la que aplique para tu conexión y listo, ya llegamos. Ahora te tienes que dirigir hacia el área para documentar de nuevo tus maletas. Si no quieres hacer este trayecto en transporte público, toma en cuenta que el taxi es otra opción. Esta puede ser interesante si viajan 4 o más personas
Otra cosa que lo puede hacer interesante es que traigas muchas maletas y con esto se te haría muy difícil tomar el transporte público para trasladarte de un aeropuerto a otro. Y listo, así es como se hace el trayecto para ir del aeropuerto de París-Charles de Gaulle al aeropuerto de Orly. Espero que te haya gustado este video. Si es así, regálanos un like y suscríbete a Charcotrip para más videos viajeros. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.